Hola, hoy vamos a ver, hacer una revisión a través de un esquema que está muy claro de los procesos que sufren los cosméticos en cuanto a sus alteraciones, de qué forma se pueden alterar y de qué forma podemos lograr que sean más estables. Eh, Quedan los links para que ustedes puedan accesar a esta información en sus fuentes originales y vamos a agregar alguna bibliografía. Acá vemos un cuadro muy claro acerca de cómo es que funciona la estabilidad y los distintos aspectos que pueden darnos la estabilidad en un cosmético y en un dermocosmético y cuáles son las alteraciones que pueden sufrir. Todo esto es respecto a lo que es conservación y almacenamiento, a cómo los manipulamos y cómo los aplicamos, a alteraciones específicas de los productos cosméticos y a las normativas que rigen sobre cómo deben recogerse y prepararse los productos cosméticos y acerca también de cómo manejar sus alteraciones. Ahora vamos a centrar nuestra atención en el respecto a qué es que se produce o respecto a qué aspectos vamos a estudiar la estabilidad y la alteración. Y eso es respecto a conservación y almacenamiento, manipulación y aplicación, cómo se alteran los productos dermocosméticos y a las leyes que rigen estas acciones. Con respecto a la conservación y almacenamiento, vamos a tener en cuenta cómo se conservan los productos, cómo se conservan los productos, y eso hace referencia, la conservación hace referencia, importa mucho lo que es el envase donde vayan a estar, y también hace referencia a las sustancias conservantes que agreguemos. Recuerden que siempre tiene que haber un equilibrio, o tenemos que tratar de que haya el mayor equilibrio posible entre conservantes, sean naturales o artificiales, y siempre tratar de agregar o tratar de que tengan la cantidad mínima necesaria para mantenerse en buen estado, porque todo lo que sean aditivos me va a estar interfiriendo con la función que yo estoy buscando. Respecto al almacenamiento, que también está absolutamente de la mano con la conservación, vamos a tratar de que estén envasados en envases de vidrio y de vidrio color caramelo, de vidrios oscuros, y que no haya un gran espacio de aire entre el producto y la tapa o tapón de ese envase, porque cuanto más aire haya, hay mayor posibilidad de que sea contaminado y además de que se produzcan reacciones químicas con los elementos del aire que alteren el producto. Obviamente que si son productos que están envasados al vacío, esto ya empieza a ser secundario, pero una vez abiertos hay que tener en cuenta eso. Además, muchas veces el sellado de los envases de los productos, aunque sean envasados de fábrica, no tienen un buen sellado y hay productos que uno los deja encerrados por
por cierto tiempo y cuando los va a abrir igual están alterados. Muchas veces esto sucede porque el sellado del envase no es el adecuado. También tenemos que tener en cuenta que la forma de preservar mejor los dermocosméticos, aparte de usar envases que sean oscuros y en lo posible de vidrio, muchas veces no se envasa en vidrio por un tema de costos, es mucho más caro el vidrio ámbar que un envase de plástico. ¿Mm? Por supuesto, el envase doble ya le da un margen más de seguridad y para conservarlos muchas veces nos conviene envolver además ese envase en papel de aluminio y vamos a elegir para guardarlos armarios que tengan puertas y en los cuales en lo posible no les dé el sol y estén en medios donde la temperatura sea estable, porque la oscuridad y la temperatura estable y fresca es un coadyuvante muy importante para mantener esos cosméticos estables. Porque, ¿qué pasa? Las alteraciones de los productos cosméticos se originan por agentes físicos, químicos y biológicos. Físicos, estábamos haciendo referencia en este momento, que son la luz y el calor fundamentalmente. También podríamos hablar de sacudidas, pero eso no va a pasar si están en un ambiente estable. Sí puede pasar si los están transportando todo el tiempo en algún maletín. Agentes químicos, sin necesidad de que sean agregados de otros productos, el aire, el contacto con el aire, ya es, el aire en sí mismo es un agente químico que puede reaccionar con el producto. Y además, por supuesto, si estamos usando una espátula, y eso hace referencia a la manipulación, si estamos usando para extraer cosméticos una espátula que no esté bien limpia, ahí estamos aportando agentes químicos. Así que también la manipulación y la aplicación son fundamentales, o sea, siempre retirar el cosmético con una espátula, preferentemente de madera o plástico, no metálico, porque el metal puede ir interactuando químicamente con el producto. Y lo que viene, lo que vienen a ser los agentes biológicos son todos los contaminantes aéreos o, sí, todos los contaminantes que vienen por la vía aérea. Y la aplicación, por ejemplo, si un cosmético es ácido y en la piel no nos hemos preocupado de tener un pH neutro o ácido y hay un pH alcalino, entonces ahí estaríamos hablando de una alteración química porque no estamos respetando el pH del producto. También las alteraciones se deben a dos tipos de factores que los clasificamos en externos o internos. Los factores externos es a lo que estábamos haciendo referencia en este momento, el sol, la luz, un aire contaminado, la temperatura, las inestabilidades en la temperatura también, no solamente que sean temperaturas frescas, sino a veces, aunque sean frescas, pero si hay subidas y bajadas, esto los puede alterar. Y factores internos ya nos estamos refiriendo a la composición química del compuesto, en el que tenemos que tener presentes y bien claros los conservantes que sin duda
si bien tratamos de que tengan la menor cantidad posible, son necesarios para poder lograr estabilidad y nada de alteraciones. La estabilidad, además, por ejemplo, en las emulsiones, dependen no solo de los conservantes, sino de los que se llaman específicamente estabilizantes. ¿Mm? Por ejemplo, los agentes surfactantes y los tensioactivos, que nos van a evitar que haya separaciones de fases. Y existe además toda una normativa, que no es en todos los países, pero existe hay normativas que son las que se acatan generalmente de grandes asociaciones como son la FDA, como son las pautas de la Comunidad Económica Europea, y últimamente también tienen mucha importancia las pautas de las federaciones australianas. Acá vemos que para mirar lo de las alteraciones de los productos cosméticos, vamos a ver cuáles son las alteraciones más frecuentes en base a las formas cosméticas. ¿Cuáles son las formas cosméticas más conocidas y conocidas actualmente? Las emulsiones, las disoluciones, las suspensiones y las barras y lápices. Esto de las barras y lápices fundamentalmente hace referencia a cosméticos de maquillaje, ¿verdad? Y las alteraciones más frecuentes son la fusión y el enranciamiento. La fusión, porque se puede producir por un aumento de la temperatura. A altas temperaturas, muchos cosméticos, los que tienen sobre todo vehículos grasos o grasas en su composición, se van a fundir, se van lo que llamamos derretir, y también se produce se puede producir el enranciamiento porque de todos aquellos que tengan componentes grasos, y sobre todo cuando esos componentes grasos presentan dobles y triples enlaces entre los carbonos que componen las grasas, porque esos dobles y triples enlaces son inestables, no tienen una poderosa energía de unión, esos enlaces, y por lo tanto van a estar ávidos de captar oxígenos del medio ambiente, volviéndose enlaces simples, pero entonces esa oxidación lleva al enranciamiento. Recuerden que las formas de alteración de las grasas es el enranciamiento, la alteración de la proteína es la putrefacción y la alteración de los glúcidos es la fermentación. Luego vamos a mirar ahora lo que son las suspensiones. ¿Qué son las suspensiones? Generalmente es un sólido en un líquido, y lo que diferencia una suspensión de una disolución, recuerden que es el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas de lo que llamamos el soluto. Ya vimos las tablas con los tamaños, y entonces las suspensiones, que son formas farmacéuticas que muchas veces hay productos que si los dejamos en reposo se separan en dos fases,
y eso se le llama sedimentación. Muchas veces mediante agitación podemos recuperar la suspensión. Y la cristalización es cuando el soluto generalmente, pero también le puede pasar a la fase dispersante, se cristalizan. ¿Mm? Un ejemplo de cristalización podría ser un ácido salicílico en alcohol que al evaporarse parte del disolvente, el ácido cristaliza, ¿m? En formas de cristalitos que son como agujas. Respecto a las disoluciones, las alteraciones que podemos ver es turbidez, precipitación, evaporación y crecimiento microbiano. Crecimiento microbiano realmente también podría darse en una suspensión, ¿no? También puede darse en una barra y lápices. Pero es la contaminación por microbios del producto, que al principio, y esto es muy importante tener en cuenta, no es visible. Luego muchas veces ya se vuelve visible porque hay alteraciones del color y del olor. Pero muchas veces, hasta que no se vuelve visible, puede ser un producto contaminado sin que sea perceptible. La evaporación tiene que ver un poco con ese ejemplo que yo les puse recién, porque la evaporación del disolvente, por ejemplo, agua y sal, si evapora el disolvente, si se evapora el agua, empieza a aparecer la sal, en este caso también cristalizada, porque la sal forma un cristal, y se altera la composición química del producto, porque ya no va a ser, se altera la composición física del producto, porque acá no hay una parte, no hay reacción química. Pero cambia esa proporción y va a cambiar las propiedades de la disolución. La precipitación es cuando hay demasiado soluto respecto al disolvente y entonces es un sistema inestable y cae al fondo del recipiente el soluto. Eso es un precipitado. También podría pasar que se le agregara o se contaminara con algún producto que actuara químicamente, ya sea tanto con el disolvente como con el soluto, y entonces hubiera una reacción química y se produjera un precipitado. Y la turbidez es como el primer paso entre factores que dependen tanto de la precipitación como de la evaporación y en el crecimiento microbiano. Se va a ver la turbidez cuando es transparente. Cuando la disolución es transparente es cuando es visible la turbidez. En el resto de las situaciones no se llegaría a ver aunque se produjera físicamente. Y las alteraciones que pueden sufrir las emulsiones es el cremado o cremage, la sedimentación, floculación, coalescencia y también tenemos crecimiento bacteriano y microbiano, no solamente bacteriano. Di marcha atrás en la lámina porque me pareció que no habíamos hablado de la maduración de Oswald. Esta diapo que se me
traspapeló, lo ubiqué mal, donde muestra el fenómeno de maduración de Oswald. Recuerden que este fenómeno, cada partícula pierde su identidad, las partículas pequeñas se integran a las partículas más grandes, pero no conservan la individualidad. En la floculación conservan la individualidad, acá no. Entonces se forman partículas más grandes.